Paco, como te dije antes, bueno, no sé si puedo hablar. No, sí, claro, por supuesto. La verdad que esta semana me he dedicado un poco más a los 72 nombres de Dios porque con los otros dos cursos me he puesto, tú sabes, ¿no? A leer más, también mi trabajo que son 24 horas. Ujú. Y esta semana me he puesto con los 72 nombres de Dios, pero tengo una clase de cacao emocional, ¿vale? Lo mismo estoy bien, que de pronto se me salta la lágrima, que de pronto me entra un bajón, que no sé si tiene algo que ver, ya no con los 72 nombres de Dios, sino con todo lo que estamos haciendo, pero noto mucho movimiento de sentimientos. No sé si es por lo que estamos haciendo o es por cosas mías, pero vamos, yo creo que es por todo lo que estamos moviendo de energía, de utilizar los 72 nombres de Dios. No sé, por eso te dije antes que es que que llevo una semana de caos, ¿sabes? De caos, pero por eso, porque no puedo controlarme, no sé eh, decir, este es el momento, no pasa nada, venga, ya está. No, ¿saben? No sé cómo explicarme. Sí, sí, te Eh, entiendo. no, no puedo decir, ya está, ¿vale? Es un sentimiento que sigue todavía removiendo. No sé si es por todo lo que estamos haciendo o es porque la luna esté como esté o no sé, la verdad. Bueno, la luna ya va menguando. Ya pasamos el cuarto menguante y ya vamos camino a la luna vieja. Pero acuérdate, Encarni, que cuando abres una presa y sale todo el agua, ¿sí? Y sale a presión y sale a borbotones, siempre hay que esperar el periodo de calma y de paz, ¿no? O sea, lo hemos vivido aquí en Guatemala y, y lo han vivido en algunos otros lugares con la tormenta esta ETA que entró, ahora viene Teta, ¿sí? Sí, interesante porque Teta lleva un nombre como muy, muy sanador de Teta Healing, pero es la que viene ahora. Y la verdad que cuando la gente que ha sufrido la tormenta, que se les ha inundado la casa, ya estaba yo viendo fotos de las calles inundadas y ahora sin inundar y limpiando, pues un poco en la vida pasa lo mismo, ¿no? Cuando viene o abres ciertos canales, por decirlo de alguna manera, abres ciertos canales, te abres más a recibir y a percibir, pues es como cuando uno tiene amebas o tiene bichos en el estómago, ¿no? Que cuando les das azúcar todos se remueven y todos se remueven y hay que esperar ese periodo como de calma. Las que estáis no solo aquí en los 72 nombres de Dios, sino que estáis en el diplomado de liberación de emociones, como es tu caso, que estáis en el diplomado del lenguaje secreto de tu cuerpo, como es tu caso también. Al final no se trata tampoco de empacharnos de información, sino de dedicar a la semana y decir, bueno, pues martes dedico a esto, miércoles dedico a esto, jueves a esto, y ahí sí lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que, bueno, pues al final hay cosas que pueden depender de nosotros y cosas que no, y en ese sentido, bueno, pues habría que investigar un poquito, pero sí puede ser un proceso normal. Obviamente, cuando le entras ahí sí que con ganas y reaños, como decimos en nuestro pueblo, cuando le entras con reaños a las cosas, pues puede haber cierto movimiento. Quiere decir que vas por buen camino. Gracias. Estaba preocupada porque no sabía por dónde. Llegué a pensar de que no sé si serviría para algo todo lo que estoy haciendo, fíjate. También es un proceso normal. Todos hemos pasado por eso. Yo, como a veces digo, llevo de perseverancia casi 10 años, un poquito más de 10 años, y ha habido más de una y más de dos veces que he estado a punto de decir, ¿será que esto sirve para algo? ¿Será que las terapias funcionan? ¿Será que todo esto? Pero son confirmaciones en la misión, son pequeñas cosas que nos dicen, bueno, pues a ver, como a ver qué tan preparados estamos, ¿no? Al final del día, como yo digo, en carne te va a dar igual.
te va a dar igual en el sentido de que lo que aprendas, pues eso te va a quedar, ¿no? O sea, independientemente de esas luchas, independientemente a veces de esa cuestión, esa montaña rusa que a veces tenemos, ¿no? Yo me acuerdo, un sacerdote amigo mío, cuando yo estaba pasando un momento difícil de mi vida, viéndolo desde el punto de vista religioso, me decía que cuando uno va por el buen camino, como que el diablo se revela y presenta más la cruz, ¿no? Entonces, un poco es esto, ¿no? O sea, digo, yo al final decía, bueno, funcionen o no funcionen, por sus frutos los conoceréis, y al final que nos va a dar igual, porque nada cae en saco roto. Así que, pues a veces es como esa cuestión en donde tienes que aplicar lo que uno aprende, ¿no? Que en este caso un poco de perseverancia y mucho buen humor. Buen humor que no falte. Gracias, Paco. ¿Alguien más quiere hablar? A veces aprendemos más de este tipo de encuentros que con una clase magistral. Es increíble, pero así es, porque uno siempre se ve identificado en la otra persona. Siempre la otra persona no deja de ser un reflejo nuestro, y lo que le pasa al otro me pasa a mí, ¿no? Y al final de estos encuentros uno aprende mucho. Por lo menos yo sé, Encarni, que hoy te vas a ir a dormir un poquito más tranquila. Seguro. Gracias. Gina, por ahí tienes la mano levantada, no sé si quieres hablar. Sí, gracias, Paco. Hola a todos. Soy pues muy nueva en esto, ¿no? Todavía me estoy poniendo al corriente en las clases pasadas en band y las vuelvo a repetir. Pero bueno, lo que yo quería decirles, me sonó mucho lo que dijo Encarni, porque a mí me está pasando lo mismo, ajá, emociones muy revueltas y no, yo no sabía en sí qué pasaba, ¿no? No sabía si era porque había empezado con estas meditaciones o qué, pero de pronto, en mí, por ejemplo, momentos de mucha tristeza o querer llorar, depresión, de pronto mucho enojo, ¿no? Y de estar bien, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por eso es que me sonó mucho lo de Encarni y dije, pues sí, me está pasando y quiero saber qué es, ¿no? Yo, cuando he estado así en ocasiones, sí hago la meditación, otras veces, hago la de Theta Healing, hago unas cuestiones, pero hay veces que de plano, o sea, me siento desbordada, que digo, ay, no, ya no hago nada, no sé si me esté sirviendo o no. Eso era lo que quería comentar, Paco. Muy bien, gracias, Gina. Pues qué interesante, es justamente lo que acaba de decir, ¿no? Cómo nos podemos ver reflejados en la otra persona. Y bueno, pues, aquí, ¿qué pasa? Suele pasar de que no estamos acostumbrados a sentir. Y cuando sentimos y el cuerpo empieza a sentir ese tipo, pues, que de tristeza, que de enojo, que de esa montaña rusa emocional, a veces nos podemos asustar, ¿no? Pero yo en estos casos digo, bueno, uno, bienvenido al planeta Tierra, y dos, qué bueno que te estás dando permiso de sentir, porque es parte del ser humano. Entonces, lo que hay que hacer es no rechazarlo, o sea, no rechazar lo que uno está sintiendo y lo que uno está viviendo. ¿Por qué? Porque es lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, al final rechazar lo que siento es rechazarme a mí mismo, ¿no? Porque soy la persona que está sintiendo. Ahora, lo maravilloso de todo esto, yo pongo el ejemplo cuando me puse brackets y todavía los cargo, hace casi 2 años que me puse brackets, y yo decía, los brackets me están ayudando a ser más consciente de mí, a darme un poquito más cuenta de mí mismo, ¿no? Las que habéis usado brackets, pues tal vez sabéis que es algo incómodo, que es algo que al principio, por ejemplo, pues o sea, estás 24 horas sintiéndote, ¿no? Y eso es lo maravilloso de estos procesos, ¿no? Que te hacen más consciente de ti, ¿sí? Que el sentir eso te regresa a ti mismo, te regresa a ti misma, ¿sí? Entonces, obviamente, también lo maravilloso de todo esto
es que cuando ya estoy consciente de mí, entonces ya puedo iniciar el proceso de decir, bueno, voy a buscar el equilibrio, voy a buscar el balance, o como decía Gina, pues hago una meditación de Theta Healing, o medito un nombre de Dios, o qué sé yo, o hago otra cosa, o salgo a caminar, o qué sé yo, ¿no? Pero la lección importante, y lo importante aquí es eso, o sea, es decir, agradece que sientes y que te estás dando permiso de sentir, porque es a lo que menos le metemos a veces cabeza. ¿Y qué pasa? Las enfermedades precisamente vienen de ese olvido del sentir. Si nos olvidamos tanto de sentir y ser conscientes de lo que sentimos, que se acumulan esas emociones dentro de nosotros y tarde o temprano es como una olla a presión. Tarde o temprano, ¡pum!, por algún lado explotan, ¿sí? Entonces, mientras sea consciente, es como esa olla a presión, pero que tiene el pitorrito por el que sale el aire, ¿no? Mientras está haciendo el cocido, ¿no? Tiene una válvula de escape, y esa válvula de escape puede ser una meditación, puede ser una respiración, puede ser... Entonces, bueno, pues Gina pues se ha sentido identificada con Encarni, son procesos normales, hay gente que lo llama crisis curativa, pero aquí lo que nos dice es que eso no le pasa al que no hace nada. Como dicen en México, al que no hace ni madres. Al que no hace ni madres no le pasan estas cosas. ¿Me explico? Entonces, por eso es fácil no hacer nada. Por eso es fácil no entrarle a las cosas. ¿Por qué? Pues porque el que le entra a las cosas, ¿sí? Pues le suceden cosas también. O sea, si en mi vida he meditado 72 nombres de Dios y ahora estoy meditando 72 nombres de Dios, pues algo va a pasar, ¿sí? Lo que pasa es que confundimos a veces, creemos que esos procesos son malos y nos asustamos, ¿no? Es como la fiebre, pues disculpen, pero la fiebre no es mala, la fiebre es muy buena porque me está indicando que pues, hay anticuerpos que están luchando, que hay una enfermedad, que tal, que ¿no? Es un poco lo mismo. Y ojalá no tengas que llegar a la noche oscura del alma, porque la noche oscura del alma pues es más jodida. La noche oscura del alma, a veces hay almas, hay seres que pues tienen que vivir esa noche oscura, pues que es muy jodida también, ¿no? Pero que es que, bueno, pues bienvenidas al planeta Tierra y bienvenidas a lo que es hacer un trabajo personal, lo que es hacer un trabajo con uno mismo, ¿sí? O sea, yo les aseguro que el que no medita en la vida, pues estas cosas no le pasan, ¿sí? O sea, eh, es así. ¿Quién más? Gina. Gina tan educada Sí, que gracias, Paco. hasta levanta la mano para pedir permiso. Bueno, es que no quiero interrumpir la palabra de alguien más, ¿no? Fíjate que yo creo, pensando en eso de la noche oscura del alma, con estas emociones que de pronto a mí se me vienen, digo, lo que para uno que pues sí medita o a veces meditas, a veces no, porque yo reconozco en mí que no siempre tengo, vaya, el tiempo en el momento en el que lo estoy sintiendo, no siempre tengo la disposición por N situaciones para ponerme a meditar, ¿no? Para disolver esa sensación o emoción que se, ¿no? Pero lo más fácil, como lo has dicho, es evitarla, ¿no? O sea, evadirla o bien caer en ella, digamos, cuando de pronto se me viene el enojo y que no sé ni por qué, pues lo más fácil sería caer en ella y desquitarme con quien fuera, ¿no? Y otra sería, por ejemplo, si siento depresión, siento ganas de llorar, también caigo en ella y me pongo a llorar. Pero digo, yo lo equiparo a la noche oscura del alma, sería, por ejemplo, caer en cuando estás en el enojo, dejarte llevar, caer en ella en lo más profundo y pues sí, ya al final te das cuenta pues de que dañaste a alguien, ¿no? Discúlpenme, es que tengo aquí a mi niño y él como tiene parálisis cerebral, de pronto se pone a gritar. No te Entonces preocupes. digo, sí me es, vaya, tengo varias opciones, ¿no? Cuando siento emociones así, o me dejo de llevar, o me dejo llevar, o hago un alto, la reconozco y la trabajo, ¿no?
y obtengo 2 resultados diferentes, ¿no? Pero como digo, no siempre se puede uno parar, hacer un alto y resolverla, ¿no? Entonces, pues sí es un poco complicado, ¿no? No sé si me den a entender con mi idea. Sí, sí te das a entender, Gina. O sea, a la vez es complicado y a la vez es normal, ¿sí? O sea, yo no sé, también tenemos cierta tendencia a no querer normalizar las cosas, o porque a veces vivimos situaciones, por ejemplo, las que han perdido cosas en la, en la tormenta esta que ha habido, pues no les puedes decir piensa positivo, sé positivo, hay una bendición escondida atrás de todo, pues no, porque están enojados, están tristes, han perdido cosas que tal vez llevaban años y han trabajado años para conseguirlo, aunque sea algo material, o incluso han perdido un ser querido. Entonces, a veces el tema de piensa positivo y que mete conciencia o sea, no sirve. ¿Por qué? Porque hay que normalizar las cosas, ¿no? O sea, cuando uno está enojado, ¿por qué tiene que dejar de estar enojado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está triste, ¿por qué tiene que dejar de estar triste? Entonces, aquí también algo que os puede servir es lo siguiente, y es que no es malo sentir enojo, no es malo sentir tristeza, no es malo, no. Lo que sí es malo es quedarme a vivir ahí, ¿sí? O sea, puedo vivir mi proceso, puedo vivir el proceso, puedo darme permiso de sentir, pero no quedarme a vivir en lo dañino, porque lo dañino, pues por algo está también, o sea, a veces entra y llega y la verdad, yo no sé si a vosotras os pasa, pero también llega un momento en que uno se cansa de ser tan espiritual porque a veces no tenemos ni idea de lo que es ser espiritual y a veces nos han vendido una idea de espiritualidad que no tiene nada que ver con realmente el darnos permiso de vivir con todas sus incongruencias y con todas sus cosas irónicas que a veces tiene la vida, ¿no? O sea, yo a veces me he enojado porque pues quiero ir a España, quiero estar con mi familia y no puedo, coño, o sea, no puedo y me enoja y a veces me da así como impotencia y me da rabia, ¿no? Y entonces de alguna manera te tienes que desahogar, que eso es lo importante, no decir, ay, no soy espiritual porque estoy sintiendo esta emoción de impotencia, estoy sintiendo esta emoción de enojo y de ira o estoy haciendo berrinche, pues a veces nos tenemos que dar permiso también de hacer berrinches, ¿no? O sea, porque, pues digo, caerle bien a todo el mundo da mucha hueva, la verdad. O sea, llega un momento en que dices, mira, o sea, bastante tengo yo con caerme bien a mí mismo como para encima caerle bien a los demás, ¿no? Entonces, eh, por resumir, normalicemos los procesos porque pues es parte de la vida, ¿no? O sea, es lo que a veces no, como dicen, ¿no? O sea, creen que los psicólogos siempre tienen que estar bien, o los terapeutas y los coaches de vida tenemos que estar bien, pues no, también tenemos nuestras crisis como todo el mundo. La cuestión es que, bueno, pues puede ser que podamos o las sepamos resolver de una mejor manera porque las vemos de otra manera, ¿sí? O sea, eso es lo importante. Como digo, si la idea de espiritualidad que te han vendido es que tienes que estar happy, hippie las 24 horas del día, pues yo ese tipo de espiritualidad no la quiero porque me doy cuenta de que al final me hago esclavo de ese estar bien. Y al final es una obligación y es una imposición de tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien. Y eso es una carga añadida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es vivir las experiencias, aceptar las cosas tal y como vienen, como le decía en Carmen, y ponerle un poquito de sentido del humor, porque al final me va a dar igual. Estoy jodido, estoy jodido. Si no tengo dinero, no tengo dinero. Si no tengo trabajo, pues no tengo trabajo. Más que preocuparme, pues lo que puedo hacer es ocuparme y ya baile, ya ría, ya llore, por la situación es la que es. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Así que no nos podemos obligar a estar bien, no nos podemos obligar a sentirnos bien porque caemos en la misma trampa del gran oponente que es el ego, ¿sí? El ego es el que te juzga, el alma no juzga, ¿sí? El alma te dice, vive la experiencia,
¿sí? Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. Si tienes que maltratar, maltrata, digo, sí, verbalmente, ¿no? Si te tienes que desahogar, desahógate, ¿sí? Porque no me puedo convertir en esclavo de mi espiritualidad. No me puedo convertir en esclavo de mi espiritualidad, ¿sí? Porque, dime, Gina. Perdón, y yo creo que también aquí, o sea, sí va muy, o sea, con lo que tú dices, o sea, es permitirnos, o sea, de vez en cuando, o sea, sobre todo reconocer nuestras emociones, sí permitirnos expresarlas, pero eliminar la culpa por sentirnos así, por permitirnos caer en esas emociones, ¿no? O sea, reconocerlas, pero no culparnos, es lo que yo pienso, ¿no? Porque sí, sí, luego pasa mucho. Fíjate que la culpa siempre va a venir porque te puedes estar comparando tal vez con alguien que haría algo diferente a lo que tú estás haciendo cuando se siente de la misma manera. Pero no podemos olvidar de que somos seres individuales. O sea, ahorita nos acabas de compartir que tienes un hijo con parálisis facial. Yo entiendo que eso es muy cansado, 24 horas atender a un ser humano con esa discapacidad, ¿no? O sea, y claro, debe haber momentos que uno puede decir, bueno, pues quiero tirar la toalla, pero entonces ya entra el juicio, qué mala madre soy, yo no puedo sentir esto, esas veces que te pueden dar ganas de, qué sé yo, ¿no? Sí, así es. Claro, o sea, te digo, puedo entender un poco tu situación y entonces nos puede entrar la culpa porque, bueno, pues ese ángel que tienes ahí contigo, pues te debe sacar de tus casillas y más de una vez, ¿no? Pero Sí, no, ya se vino a sentar aquí y no me deja ver. es vivir la experiencia, de permitir, por ejemplo, lo que está pasando en este momento. Pues eso es lo que está pasando, que lo tienes ahí sentado, que está contigo, que es tu hijo y que, pues ahí está. Entonces, ¿para qué me voy a pelear con esa situación? Si nadie te está juzgando, si la única que te puedes estar juzgando eres tú misma. Yo encantado de conocer a tu hijo. ¿Sí? Bien. Entonces, la culpa, recordás que la culpa siempre va a venir y cuando te entre culpa, piensa, ¿con quién me estoy comparando? ¿Con quién me estoy comparando? ¿Mm? Casi siempre por ahí suele venir el tema de la culpa. Bueno, pues hoy tenemos el principio 6, el sexto principio, retomando las clases, que hemos estado con, digamos, con este folleto o este manual, que tiene que ver con el libro del poder de la Cábala. El sexto principio nos dice que nunca, y eso significa nunca culpes, hablando de culpa, culpes a otras personas o sucesos externos. ¿Mm? Esto nos cae a todos como anillo al dedo, el tema de la culpa. ¿Mm? Y el sexto principio nos dice desenmascarando a nuestro verdadero adversario. ¿Mm? Debes de ver a la persona que está frente a ti como una marioneta indefensa bajo la influencia del oponente. Es decir, nosotros estamos bajo la influencia de nuestro oponente, la otra persona que vemos también está bajo la influencia de su oponente. Reconoce al verdadero culpable. Debes saber que el oponente estará ganando mientras trata de esparcir las llamas del odio y del conflicto entre tú y la otra persona, haciéndote creer que el culpable o la culpable de tu situación está fuera de ti, ¿sí? Y que además no tiene nada que ver contigo. Esa es una de las trampas mayores que va a tener el oponente, ¿no? Es decir, no hacerte responsable o tú no eres responsable de lo que, como hablábamos, ¿no? De lo que sientes o de lo que te está pasando, porque
En México tienen una expresión, así que muy mexicana, decir que siempre hay que buscar un pendejo al que echarle la culpa, ¿no? Pues es un poco lo mismo, y ese es el gran engaño del adversario, del oponente. ¿Y qué alternativa tenemos? Pues podemos elegir ser la causa o podemos elegir seguir siendo el efecto y echarle la culpa a los demás, o hacerme responsable y decir, con todo y mis incongruencias, con todo y mis defectos, yo soy la causa de. Porque cuando yo tomo las riendas de mi vida, que es el, no sé si ya habéis escuchado el podcast que os mandé, pues el podcast de esta semana habla justamente de tomar las riendas de la propia vida, cuando yo tomo las riendas de mi propia vida. Entonces, puedo, aunque parezca una contradicción, pero la vida es contradictoria y es irónica, y eso yo creo que por mucha espiritualidad que le metas es así. Es cuando podemos respirar. Podemos respirar, ¿por qué? Porque entonces dejo de tener culpables afuera, y al dejar de tener culpables afuera, dejo de tener una carga extra de culpables. Es decir, es como si yo tuviera una prisión en mi mente y en mi corazón, en donde ahí he estado encarcelando a todos los que he creído culpables hasta el día de hoy. Cuando yo libero esa cárcel, cuando ya no tengo culpables, cuando me hago responsable de mí, puedo respirar y decir, pues no tengo a quien echarle culpa, no hay a quien culpar, por lo tanto es mucho más fácil cambiar, es mucho más fácil elegir diferente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya no tienes una carga extra, ya no tienes un peso extra ahí de decir el culpable o todo lo que me pasa es culpa de, ¿sí? Es culpa de, si hay que buscar algún culpable, podría ser el gran oponente, o podríamos buscar de culpable todas esas veces que elegí o decidí en contra de mí mismo. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Las veces que la has cagado, hablando así claro, es porque has ido en contra de ti, es porque te has traicionado. Y eso duele, pues sí, reconozco que duele. ¿Mm? Duele cuando uno dice, puta, otra vez me pasó, ¿sí? Otra vez la volví a cagar. Sí, otra vez la volviste a cagar porque volviste a ir en contra de ti mismo y de ti misma. ¿Mm? Hoy estaba escuchando hablar a Walter Rizzo en un directo que hizo en Facebook y decía que hemos sido criados en la cultura de la esperanza. Y a mí eso me resonó mucho, porque desde chiquitos en el catecismo me enseñaron que las tres virtudes teologales eran fe, esperanza y caridad. Y la esperanza ha hecho que muchas mujeres sean asesinadas creyendo que su asesino, su maltratador, ¿sí?, iba a cambiar, porque tenían esperanza. Entonces, cuidado con el tema de la esperanza. ¿Sí? La esperanza, decía Walter Rizzo, y digo, lo corroboro porque hago mío lo que él estaba diciendo, porque fue un Facebook Live público, entonces lo que él habló es de todos, y por lo tanto es mío también, de que cuidado con la esperanza. ¿Bien? Es que tengo la esperanza de que va a cambiar, es que tengo la esperanza de que ya esto va a estar mejor, es que tengo la esperanza de... Entonces la esperanza en muchas ocasiones no es buena. Pero como digo, hemos sido criados en la cultura de la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Y si hablamos del amor, que ese sería tema de otra clase, o sea, el amor muchas veces también es causa de mucho sufrimiento. El mal amor entendido o el desamor, porque ir en contra de uno mismo es desamor, ir en contra de uno mismo es no quererse un carajo, ¿no? Ir en contra de uno mismo es traicionar a la persona que siempre ha estado ahí, que está contigo siempre, en las buenas y en las malas, nunca te abandona, es como Rexona, Rexona, había un anuncio en España que decía, Rexona no te abandona, que es de desodorante, ¿no? ¿Sí? Pues hasta eso es mentira, porque el desodorante dura un ratito, luego tienes que volver a echar desodorante, ¿no?
Pero cuidado con las ideas que compramos. Cuidado con aquello que nos creemos, porque si yo creo que el Rexona dura 24 horas, pues lo voy a comprar porque quiero un desodorante que dure 24 horas, ¿sí? Entonces, todo es muy relativo. Bien, la resistencia y el arte de la transformación. Fijaros que hoy vais a descubrir algo que cuando yo estaba preparando la clase me hizo ruido. Y me hizo ruido porque dice que las drogas nos acercan a la luz. Entonces yo leía esto y digo, ¿cómo les voy a explicar esto? ¿Cómo voy a explicar esto en la secta? En la secta, no en la cesta, en la secta que estamos. ¿Cómo voy yo a explicar que las drogas te acercan a la luz? Pues sí, las drogas nos acercan a la luz. Eso no viene aquí, viene más adelante. Pero vamos a entender por qué. ¿Sí? Es lo que hablábamos al principio. ¿Sí? Es como cuando yo te decía, la oscuridad nos acerca a la luz. ¿Por qué? Porque atrás de la oscuridad pues está la luz. ¿Sí? No quiere decir que conscientemente yo tenga que buscar la oscuridad o que entonces tenga que ponerme siempre reactivo, porque no se trata de eso, porque la reacción lo que hace es alejarme justamente de la luz. ¿Cuál es el truco? El truco está en la transformación. Como te decía, el problema no es la tristeza, lo bonito es convertir esa tristeza en otra cosa, en alegría, convertir ese enojo en paz, ¿sí? O sea, el enojo me está dando la oportunidad de un proceso de transformación divino, un proceso divino no porque tenga que ver con Dios, sino divino porque es muy, ¿cómo te diría? O sea, el cambio, yo hoy estuve cambiando, de hecho hasta cambié del lugar donde doy las clases. El cambio siempre es muy bueno, el proceso de cambio, cuando dices, vas a limpieza, yo hice limpieza hoy, ¿sí? Cambié mi habitación, saqué algunas cosas, moví algunos muebles y me la pasé muy bien. Y el resultado final, en el resultado final es cuando dices, wow, ¿no? Me sentí que digo, bueno, pues normalmente doy clases en el comedor de mi departamento y hoy estoy dando las clases justamente en mi habitación, en mi recámara, ¿no? Entonces, esto que ves aquí son las cortinas de mi habitación y atrás está la puerta, ¿sí? Y entonces aquí acomodé una mesa que no tenía, ¿sí? Y aquí estoy la mar de bien, dando la clase. Entonces, ¿qué sucede? Que el cambio, el proceso, la transformación, es de lo que se trata. Lo que veíamos antes, no se trata de estar triste toda la vida, de estar alegre toda la vida, o de no, se trata de, bueno, ir regulándonos poco a poco como los aviones. Cuando un avión sale de un aeropuerto y tiene que ir al otro, constantemente tienen que estar revisando el trayecto para que no se desvíe la cosa. Un poco es lo mismo. Como te digo, el que no revisa, pues al que no revisa no le pasa nada. Al que revisa y le entra y hace examen y dice, bueno, a ver cómo puedo mejorar, a ver cómo puedo cambiar esto. Bueno, hoy la cagué, pues mañana a ver si la cago menos. Esto, da, pim, pam, pum, ¿no? O sea, está uno entretenido en su propio proceso de vida, ¿sí? El que busca la perfección, pues nunca la va a encontrar. Hay mucha gente que anda buscando la perfección en miles de cursos, en miles de libros, en miles de cosas y nunca la va a encontrar, ¿sí? Porque no se trata de ser perfecto, se trata de vivir un proceso de transformación. La resistencia a nuestro comportamiento reactivo hace que la luz espiritual siga brillando. ¿Por qué? Porque estoy ocupado en mí, ¿sí? Y ahí entra lo que hablábamos o hablábamos con Gina, el tema de la culpa, ¿sí? O sea, no sentirme mal por, bueno, decir, bueno, pues hoy me culpé, hoy sentí culpa, mañana voy a sentir un poquito menos, ¿no? De eso se trata. No se trata de no sentir la culpa o de estar tan pendiente de no caer en la culpa. Estamos tan pendientes de no caer en la culpa que ese mismo proceso de estar tan pendientes de no cagarla, no cagarla, no cagarla y estar con la sonrisa todo el día nos desgasta también, ¿sí? Nos desgasta. Y entonces, ¿qué sucede? Que no disfrutamos el proceso porque estoy tan pendiente de no cagarla que no disfruto el proceso, ¿sí? Poseemos el libre albedrío para que podamos resistirnos al flujo
de energía directa que cumple inmediatamente nuestros deseos. El libre albedrío solo puede ejercitarse cuando hay algo a qué resistirse. Este es el propósito del oponente y de los desafíos que pone en nuestro camino. Entonces, fijaros, es justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, solo puedo ejercitar mi libre albedrío cuando tengo algo a qué resistirme. Entonces el libre albedrío me dice, ¿me resisto o no me resisto? Ahí puedo aplicar el libre albedrío. ¿Lo hago o no lo hago? ¿La cago o no la cago? ¿Me enojo o no me enojo? ¿Me siento o no me siento? ¿Lo mando a la chingada o no lo mando a la chingada? ¿Sí? Entonces, gracias a que hay algo a lo que resistirse, es que yo puedo usar mi libre albedrío. Esto es como el horario. Gracias a que tengo un horario, puedo saltarme el horario. ¿Saben cuál es la gente que nunca se salta el horario? Pues quien no tiene horario. Es como, ¿saben quién puede incumplir una promesa? El que ha hecho promesas. Entonces yo digo, ¿las promesas están para incumplirse? Pues sí, en el sentido de que una promesa la puedo cumplir o no la puedo cumplir, pero para cumplirla o no cumplirla, primero tiene que haber promesa. Para saltarme el horario, primero tengo que tener un horario. Entonces, ¿por qué me salto el horario? Pues porque tengo uno. Y al final, ¿qué es lo importante? Porque tengo un horario, ¿sí? Aunque no lo cumplo. Pero pues, ¿sabes por qué no lo cumples? Porque tienes horario. Si no tuvieras horario, no podrías incumplir nada del horario porque no existe el horario. Pues esto es un poco lo mismo. Y el séptimo principio dice resistir nuestros impulsos reactivos. Crea luz duradera. Resistirme a lo reactivo, resistirme a la resistencia, crea luz duradera. Porque este es otro tema importante que ahora entra el séptimo y el octavo, que son los que vamos a ver hoy. Nos insiste mucho la cuestión de cómo en aquello que creemos negativo, en aquello que creemos malo, realmente es en donde está la luz, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es algo que se insiste mucho aquí. Lo que buscamos es lo duradero, no lo momentáneo. ¿Qué es lo que sucede con las drogas? Las drogas nos acercan a la luz, sí, porque nos expanden la conciencia, ¿sí? Pero es momentáneo, no es duradero. Cuando pasa el efecto de la droga, eso regresa otra vez a su lugar. Entonces, ¿por qué no se recomiendan las drogas? Precisamente por eso, porque lo que buscamos es lo duradero, no lo momentáneo. Puede ser que en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, necesites una alteración de conciencia X. Ok, bueno, y entonces ahí entra la ayahuasca, ahí entra el peyote, ahí entra la marihuana, etcétera, ¿sí? Pero me acerca a la luz, por supuesto que me acerca a la luz porque me altera la conciencia, incluso el alcohol. Hay algunos mediums, si os dais cuenta, los mediums, los que trabajan con el tema de que se les meten los espíritus y así trabajan, casi siempre antes de iniciar una sesión se echan un trago. ¿Por qué? Porque ese trago, pum, los inhibe y es mucho más fácil el trabajo que hacen. No estoy incitando al consumo de drogas, simplemente estoy explicando la situación de que sí es cierto que la droga me altera el estado de conciencia, me acerca a la luz, pero es momentáneo, no es duradero. Y lo que insiste el séptimo principio y el octavo es que tenemos que buscar el crear luz duradera. El poder de un cortocircuito, el placer momentáneo, invocado por el comportamiento reactivo, porque miren, portarse mal tiene su adrenalina, el portarse mal tiene un placer. Ir en contra de las normas tiene un placer, ¿sí? Entonces, es un placer momentáneo invocado por el comportamiento reactivo, es mucho más poderoso y embriagador que el placer continuo de luz que se genera a través de la resistencia. Pero un destello reactivo de placer siempre irá seguido de oscuridad, ¿sí? Entonces, esto es como un orgasmo, ¿sí? El orgasmo es un placer muy poderoso, es un cortocircuito de placer y de generar químicos cerebrales muy intensos, pero es un rato, es un destello, ¿sí? Es un momento. ¿Sí? Entonces, el ser reactivos, el portarnos mal, tiene un placer momentáneo.
¿Qué pasa? Que en este sentido, como dice ahí, después de ese placer, siempre ese placer va a ir seguido de oscuridad. Y muchos de nosotros seguimos haciendo cosas que sabemos que van precedidas de oscuridad, pero que las hacemos porque elegimos el placer momentáneo. Es decir, prefiero el placer momentáneo que la culpa que me puede quedar después. Prefiero esto que el cargo de conciencia que me va a quedar después. Y todos hemos pasado por esos procesos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahí es en donde nos engaña el oponente, ¿sí? El oponente es el que nos dice, elige el placer momentáneo, ¿sí? Que la oscuridad que precede a ese placer momentáneo. La tentación, el oponente nos pone oportunidades de obtener gran placer frente a nuestros 5 sentidos. Con demasiada frecuencia aceptamos su ofrecimiento porque el comportamiento reactivo es muy tentador y provoca una explosión abrumadora de energía en ese momento, ¿sí? Y entonces, esto, si uno no lo cuida, se puede convertir en una adicción. La gente que es adicta al sexo le pasa justamente esto. Porque el sexo, porque es muy adictivo, no tanto por el sexo, sino por esa explosión de energía que hay después de una eyaculación o después de un orgasmo. Entonces, esto se puede convertir en adicción. El comportamiento reactivo se puede convertir en una adicción. Entonces, cuidado con esta tentación, cuidado con este engaño del gran oponente, ¿sí? Nosotros no queremos una explosión abrumadora de energía momentánea, queremos una explosión abrumadora de energía permanente, ¿sí? Permanente, y eso sugiere un proceso de transformación. ¿Se ha entendido hasta aquí? Más claro no puedo ser, ¿eh? Perfecto, Sí, papi. se ha entendido. Digo malas palabras, uso lenguaje sexual que es por alguna razón es el que más se nos queda y luego el que siempre nos acordamos. Digo, intento explicar las cosas para que se nos queden bien, ¿sí? Ahora, si la vas a seguir cagando, no te preocupes, estás en el proceso de transformación, ¿sí? Recuerda que todo tiene fecha de caducidad. Aquí lo importante también es la intención de decir, pues tal vez todavía, ¿sí? Les voy a contar una anécdota. En un curso de Theta Healing de parejas de alma, se checa el tema del gen. Hay un gen que es el gen de la monogamia y el gen de la poligamia. Entonces se revisa el tema del gen de la poligamia y el gen de la monogamia y ahí se explica que no todo el mundo trae el gen monógamo y que no todo el mundo trae el gen polígamo, ¿no? Entonces se checa a través del test de balance. Y entonces yo me acuerdo que medio en broma, medio en serio les dije a las participantes, si alguien quiere cambiar su gen polígamo a gen monógamo, esta es la oportunidad, simplemente me dan permiso. Y me acuerdo que se acercó una alumna y me dice, Paco, ¿será que esto lo podemos trabajar en una sesión privada la semana que viene? Me dice, es que como hay un fin de semana de por medio, todavía quiero tener el gen polígamo, ¿no? O sea, no, todavía no me lo cambies, cambiémoslo después, ¿sí? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea que a veces decimos, no, para después, no, para después. Aquí lo importante es lo siguiente. Bajo mi perspectiva, yo puedo estar equivocado. Y hay muchos que hablan por Facebook, y hay mucho coach, hay mucha gente que habla de filosofías de vida. Yo te estoy dando la mía y si te hace ruido, pues qué bueno. Y es que lo importante es tener esa buena intención de lo que decía, de buscar esa explosión abrumadora de energía siempre, siempre. Ahora, lo importante es que disfrutes el proceso, eso siempre lo he dicho, ¿sí? Porque si disfrutas el proceso, las caídas las vas a ver como parte de, las cagadas las vas a ver como parte de,
las montañas rusas emocionales las vas a ver como parte de, por lo tanto no te puedes juzgar, no te puedes culpar, porque dices, pues es parte del proceso. Es parte del proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso sí, disfrútalo. Disfruta ese proceso. ¿Mm? Ay, es que me volví a traicionar. Pues mira una piedra. Mira una piedra y la piedra siempre te va a recordar lo que no eres. No eres una piedra, es alguien que siente, que la caga, que se cae, que se levanta, que tiene ganas de tirar a los hijos por la ventana y de suicidarlos. Es que es así, o sea, es parte de, ¿sí? ¿Mm? O de mandarlo todo al carajo, ¿sí? Ahora, si tú disfrutas el proceso, va a haber menos juicio, te vas a juzgar menos y le vas a pasar mejor. Pues no sabemos, o sea, yo la verdad no sé todavía en qué punto de mi transformación estoy. No sé si ya estoy en el doctorado o todavía estoy en la licenciatura o qué sé yo, igual y todavía estoy en la EGB. No tengo idea, pero lo disfruto. ¿Sí? Entonces puedes voltearte y puedes decir, ay Paco, qué cabeza, ¿no? Que todavía no has aprendido. Pues mira, pues todavía no he aprendido, pues ya aprenderé. ¿Sí? Si supiera no lo hubiera hecho, pues como no sabía. Y entonces terminas riéndote, terminas viendo las cosas, como decía el maestro Wayne Dyer, que fue con el que yo me inicié, que en paz descanse. Yo me inicié con el libro El poder de la intención, que es un libro que siempre recomiendo. El poder de la intención a mí me abrió mi mente a darme cuenta de que existía otra manera de ver las cosas, porque su frase es, cuando tú cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Cuando tú ves la manera de ver al otro, el otro cambia también, ¿sí? Pero tengo que hacerlo yo. No puedo pedirle al otro que a mí me vea de una manera diferente, ¿sí? Hay un texto no es Walter Rizzo, es del otro, bueno, ahora no me acuerdo, hay un texto que dice, quiero que me oigas y no me juzgues, ¿sí? Es un texto largo que ahora no me acuerdo, de Jorge Bucay, ¿sí? Se llama Quiero. Vamos a hacer un ejercicio en vivo y en directo, esto nunca lo había hecho así, pero si alguien puede buscar en este momento, ¿sí? En su celular o en la computadora, que busque poema Quiero de Jorge Bucay. Y aquí vamos a aplicar lo que te estoy diciendo. Si alguien lo puede encontrar y nos puede compartir, que diga yo, y vamos a hacer este ejercicio en vivo, para que veas realmente lo que es vivir esta frase de Wayne Dyer, de cuando cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Entonces busca en Google Quiero de Jorge Bucay. Yo lo tengo, Paco. Yo sabía que tú lo ibas a tener. Mira, Encarni, ¿nos puedes leer el primer verso de ese texto y atentas los demás? Quiero que me oigas sin juzgarme. Bien. Quiero que me oigas sin juzgarme. Vamos acá, cuando cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Encarni, ¿podrías repetirlo otra vez? Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que me oigas sin juzgarme. Yo te la voy a cambiar. Quiero oírte sin juzgarte. Ahí lo tienes. Le hemos dado la vuelta al calcetín, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Porque fijaros, Bucay dice, quiero que me... ¿Cómo es, Encarni? Perdona. Quiero que me oigas sin juzgarme. Eso es de fuera hacia adentro, ¿te das cuenta? Quiero que tú me oigas y que no me juzgues. Un momento, eso no me sirve. El proceso de transformación es, quiero oírte
sin juzgarte. Estoy usando lo mismo, solo que estoy cambiando la manera de interpretar ese texto. Y así podemos hacerlo con cada verso de Jorge, de ese texto de Quiero. ¿Podrías leernos el segundo, Encarni? A ver. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero opinar. ¿Ahí cómo sería? Sin Quiero aconsejarte, opinar ¿no? Quiero opinar sin sin aconsejarte. aconsejarte. Fijaros cómo cambia esto, ¿eh? Y esto es algo que yo uso mucho. Yo uso mucho en mi vida personal. O sea, es decir, nada, el juego no es de afuera hacia adentro. Siempre hay trampas. A veces uno cae. Yo caigo. Cada día caigo 7 veces. Como es, si el justo cae 7 veces, imagínate cuántas puedo caer yo, que de justo tengo poco. Pero es disfrutar ese proceso, ¿no? Entonces, con ese texto yo lo uso mucho para explicar justamente lo que es esto, que cuando yo cambio la manera de ver al otro, el otro cambia. No porque el otro no hace nada. El que lo hace soy yo porque estoy cambiando la manera de verlo. Cuando yo cambio la manera de ver a mi hijo, cuando yo cambio la manera de ver a mi vecino, cuando yo cambio la manera de ver a mi pareja, cuando yo cambio la manera de... Entonces es cuando se puede producir una transformación como esa. O sea, es decir, ¿cómo puede cambiar el significado de un texto? Solamente dándole la vuelta. Y lo acabamos de comprobar. Gracias, Encarne. Digo, y así podríamos seguir todo el texto. Nada. Las sustancias intoxicantes elevan el alma a niveles más altos de la atmósfera espiritual. Claro, las sustancias intoxicantes elevan el alma. Claro, tú lees esto y dices, no, sí me he metido en una gran secta. El próximo paso va Paco nos va a drogar a todas. No, hay que entender esto. El problema es que las drogas nos conectan directamente con la energía de luz. Como resultado, hacemos cortocircuito, caemos, nos quemamos y luego nos apagamos. Ese es el problema de las drogas. Ahora, pero las drogas te conectan con la energía de luz. Por supuesto que te conectan con la energía de luz. Por supuesto. Pero el resultado no es el que buscamos. No buscamos un cortocircuito, no buscamos algo momentáneo. ¿Sí? Buscamos lo duradero. Y eso es lo que sigue en el proceso de que necesitamos encontrar formas de lograr este estado más elevado de conciencia permanente en lugar de momentánea. ¿Qué pasaría si yo puedo conectar con esa fuente de luz sin necesidad de drogas, sin necesidad de intoxicaciones? Pues de eso se trata. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el oponente utiliza el poder de la gratificación inmediata que tanto placer nos da y que tanto nos gusta, y del placer instantáneo para despertar nuestras reacciones. Su único propósito es tentarnos para que creamos cortocircuitos y finalmente nos sumerjamos en la oscuridad. Esto es como cuando vienen las rebajas, ¿sí? Y todos hemos visto que abren las puertas de un establecimiento con rebajas y entra todo el mundo ahí. Yo digo, muchas cosas, no es tanto por la, sino el placer que uno siente, ¿sí? De poder comprar a veces compulsivamente porque hay rebajas, ¿sí? No es tanto la compra, es el placer que me está produciendo la compra. Eso es adictivo. Por eso nos gustan las rebajas. Por eso cuando vemos descuento del 50%, ¡pum! Ahí, Y os voy a decir algo, estaba yo investigando precios, hablando un poquito de esto, esta clase es gratuita, pero yo decía, qué afortunadas son mis alumnas de la escuela. Y os voy a decir por qué. Porque el mercado, tela. Yo tengo una compañera que hace un curso de 4 horas y está cobrando 1,500 pesos por 4 horas. Las que ya he visto mal diplomado de liberación de emociones atrapadas, ¿sí? Cuesta 1,200, ¿sí? Y son 16 horas.
con prácticas supervisadas y un certificado. Entonces me pasó lo que Ancarne y dije, ¿me estaré equivocando de precio? ¿Seré yo tonto? ¿Seré yo tonto? Que, mira, están cobrando por 4 horas 1,500 pesos y yo estoy cobrando un diplomado en 1,200. Agárrate eso, que aquí estaban poniendo un curso de, ¿cuánto eran? $40 o 50 $50, también de no sé cuántas horas, de 2, 3 horas, 400 quetzales, y cuando yo vi eso dije, anda, mira, sí es lo mismo que yo cobro por el diplomado. Y este curso es de 4, entonces yo digo, ¿será que me estoy equivocando? ¿O será que tengo que subir precio? ¿O será que...? Entonces yo decía, si esto está llegando a mí es por algo. Tengo dos opciones, o para darme cuenta que soy un pendejo y que no estoy cobrando lo que tengo que cobrar y que estoy regalando mi trabajo, ¿sí? O ver la otra parte, ¿sí? En donde yo me veo, ¿sí? Que es, hay gente que está dando formación de 2, 3 horas cobrando lo mismo que yo cobro por el diplomado y estamos los que estamos dando diplomados a ese mismo precio. No sé si me explico. O sea, porque eso me podría a mí, lo podría haber usado para desanimarme, para decir no estás valorando tu trabajo, ¿sí? Mira que no sé qué, mira, esa gana más que tú en menos tiempo. O sea, tanta idea que se puede. Te estoy compartiendo ejemplos de mi vida personal, ¿sí? Porque, como digo, puede que tú te reflejes también en mí. Y lo mismo que me pueda pasar a mí o esos pensamientos te pueda pasar a ti, ¿sí? Yo digo, no, yo soy de los otros, ¿sí? Pero no viéndolo desde el punto de vista negativo. ¿Mm? Pero el primer pensamiento es reactivo, ¿sí? No sé si me explico, es que no sé si me debe entender. Ya le dije a Marcela que ya empezó. Bueno, que ya está hablando. Sí, ya estoy hablando. Sí. Sí se entiende, Paco. ¿Sí? Entonces digo, con mi sistema puedo llegar a más personas. Con mi sistema, y no es que lo mío tenga menos valor que lo de la otra porque está cobrando más por menos tiempo, no, al contrario. O sea, no sé si, o sea, al final yo elijo cómo quiero interpretar eso que veo. Al final yo elijo cómo quiero interpretar esa información. Si para hacerme daño o al contrario, para decir qué chingón eres, Paco, porque tú no estás haciendo eso. Qué chingón eres porque puedo mantener ese precio y puedo llegar a más gente. Qué chingón eres porque pim, 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 pim. ¿Sí? Todo lo demás es caer en la trampa, todo lo demás puede ser tentación. No te digo que no viví mi momento de decir, no, pues oye, pues la verdad sí, estoy cobrando muy, muy poco, ¿no? Ese es el momento reactivo, ¿sí? Bien. El oponente utiliza, como te decía, el poder de la gratificación inmediata, el placer instantáneo que tanto nos gusta, porque su único propósito es tentarnos para que creemos cortocircuitos y finalmente nos sumerjamos en la oscuridad. Y vamos a terminar, por lo menos esta parte, con la dieta intensiva. Una dieta que también, como nos gustan, bueno, no nos gustan las dietas, pero ustedes y me voy a poner a dieta, me voy a poner a dieta. Bueno, pues si quieres dieta, aquí está, dieta intensiva. Y no cualquier dieta, sino la intensiva. Por alguna razón no nos resulta fácil resistirse a la gratificación inmediata, al placer instantáneo. Preparamos nuestra mente con el objetivo de no reaccionar, pero cuando llega el momento, se nos tiende una emboscada con los placeres fugaces de un momento reactivo. O sea, esto es normal. O sea, métete en la cabeza que esto es normal y le pasa a todo el mundo. ¿Sí? O sea, tú puedes ir muy mentalizada y con mucha conciencia y pensamiento positivo y todo lo que tú quieras y ir como muy consciente de ti, pero en la mayoría de ocasiones cuando llega el momento, ¡pum!, caemos. Preferimos el placer fugaz en un momento reactivo. Preferimos la adrenalina de ese momento de mandar a la mierda a alguien, ¿no?
o de gritarle al otro que va conduciendo, de, qué sé yo, ¿no? De explotar acuérdate, yo me acuerdo que las madres lo dicen y a veces uno no sabe hasta que uno no lo vive, pero cuando nos pegaban, porque antes se pegaban guantazos, ahora ya está como muy prohibido y mal visto, pero antes tu madre y no le rechistabas, porque la idea con la que yo crecí es que tu papá y tu mamá tenían derecho de pegarte 2 bofetadas, que a veces las bofetadas te alineaban más los chakras que una meditación. ¿Sí? O sea, y entonces, cuando tu madre te daba un guantazo, decía, me ha dolido más a mí que a ti. Y ese era vaya consuelo, porque el guantazo que me has dado, la bofetada que me has dado, a lo que voy es que después del momento reactivo, uno se siente mal. Pero ya lo hizo. Ese momento de, ay, qué a gusto me he quedado, ¿sí? Cuando uno dice, qué a gusto me he quedado, después viene esa culpa. Es lo que le pasa a papá y a mamá cuando te pegaban, ¿no? Que luego se sentían culpables porque, sí, pero tú preguntas, ¿te has quedado a gusto, verdad? Pues sí. O cuando uno saca todas sus, saca todas sus cosas y le grita a uno y le dice a uno todo lo que siente y dice, qué a gusto me he quedado. Pero, bien. Entonces, la dieta intensiva, quienes somos en este mundo, en realidad la suma total de luz que hemos revelado a través de nuestra transformación. Y aquí insisto mucho en el tema de la transformación. O sea, mientras tú estás en el camino de la transformación, con todo y tus momentos de qué a gusto me he quedado, vamos bien. Y si encima disfruto el proceso, vamos bien. Una vez que empezamos a entender esto y comenzamos a vivir de esta forma, realmente resulta increíblemente liberador. Resulta increíblemente liberador darte cuenta de que espiritual ya eres, que estás viviendo una experiencia humana y tengo que darme permiso de vivir lo humano, no de rechazar lo humano. ¿Sí? Entonces, eso es muy liberador porque entonces ya no te echas juicios, ya no te echas culpas. Aparte ya vimos, ya no tienes culpables, dices, no te preocupes, no te va a culpar, si aquí el tonto soy yo, el tonto soy yo que te lo permito, ¿verdad? Pero no es lo mismo darte cuenta y decir, si es que el tonto soy yo porque te lo estoy permitiendo, y reírte de eso, de decir, ay, qué tonto eres, porque quedarte ahí en el análisis, ¿no? Y es que otra vez, y es que fíjate, y es que mira, y es que tal, que eso es lo que realmente nos cansa y que también puede ser adictivo. Y el octavo principio es que el comportamiento reactivo crea chispas intensas de luz, pero eventualmente deja una estela de oscuridad. Entonces creemos que esa es la luz, cuando realmente solo es una estela, ¿sí? Por eso el placer instantáneo, el placer momentáneo, es muy adictivo porque creemos que esa es la luz. Y no es la luz, son chispas de luz. Represión versus resistencia. Resistir no significa reprimir. Resistir no significa que tengo que ocultar mis sentimientos debajo de la alfombra. No voy a entrar en negociación y actuar como si no estuviera enojado. La resistencia, en efecto, significa decirte a ti mismo, a ver si sigue aquí, ahí está. Esto es lo que estábamos hablando antes, sin haber entrado a la lección. Cuando estábamos en lo que comentaba Encarni y nos compartía Gina, pues esto es algo que yo te vengo diciendo desde hace tiempo, o sea, no escondas tus sentimientos bajo la alfombra, no se trata de eso, ¿sí? No se trata de actuar como si no estuviera enojado, porque eso es engaño, eso es máscara, eso es traición. La resistencia significa decirte lo siguiente: sé que estoy tan enojado que probablemente voy a decir algo de lo que me arrepentiré más tarde. Así que ahora mismo voy a darme un poco de tiempo. Voy a presionar el botón de pausa y a esperar unos momentos. Voy a ir a respirar o voy a echarme un cigarro.
¿sí? O un café. Voy a recapacitar y a preguntarme, ¿cómo quiero manejar esta situación? Me voy a dar un paseo y cuando me calme podremos hablar de ello. Eso es. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y tú no estás rechazando tu enojo. Tú no estás diciendo, no, a ver, no, estoy diciendo, estoy enojado, estoy como la gran diabla, ¿sí? Y si te digo ahora algo, después me voy a arrepentir, así que mejor pausa. Le pones el botón de pausa, respiras, y ya que esté calmado, hablamos. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Ahí no estoy ocultando mi emoción, no la estoy metiendo debajo de la alfombra. No estoy diciendo, o otra cosa es como lo que os decía antes, ay, Dios te bendiga, hijo de la gran puta. Eso es muy espiritual. ¿Sí me explico? Y lo hijo de la gran puta no se te va a quitar, pero pero que Dios te bendiga. La resistencia, recuerda, dijimos que resistir es diferente a reaccionar y estamos buscando el resistir, la resistencia. Tampoco se trata de no intentar recibirlo todo de una sola vez. Existe una línea muy delgada entre desconectar nuestros sistemas reactivos y reprimir nuestras emociones. Podemos confundirlo. Las emociones reprimidas ganan fuerza, la presión se acumula y eventualmente explotamos. La resistencia, por el contrario, crea una lucha momentánea que va seguida rápidamente, calma y tranquilidad. Esa lucha de decir, como te coja ahora, te estrangulo, pues ahora no te voy a coger, pongo pausa, porque como te agarre ahora, vamos, te mato. Son expresiones muy españolas. Es que el tener en carne y en sala me saca lo español, perdón. Y le estoy dando permiso de decir, como te cojo ahora, te ahorco. Entonces, es decir, hay una lucha momentánea, sí, pero respiras. Esa es la resistencia. Lo otro es reprimirse, lo otro es represión. Represión es me lo guardo, o ya presión, me lo guardo, ¡pum! Hasta que no. Vamos a hacer resistencia. Resistencia es esa lucha momentánea, pero le pongo pausa. El poner la pausa quiere decir hasta que se calme un poquito. ¿Sí? Entonces, ahora no te voy a decir nada, porque como te diga, como te agarre ahora, te enteras. No, pongo pausa. Te voy a agarrar, eso sí, y vamos a hablar, eso sí, pero no ahora. ¿Sí? Pongo pausa, me tranquilizo y hablo, y digo, y actúo. Solo con hacer un esfuerzo de forma gradual estamos eliminando capas de emociones reactivas. La resistencia limpiará progresivamente el comportamiento insensato, los deseos egoístas y los pensamientos negativos de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque cada vez voy a empezar a ser más dueño de mí. Me doy permiso de sentir, me doy permiso de estar como la gran diabla, ¿sí? Pero me hago dueño de mí. El hacerme dueño de mí es tener la capacidad de ponerle pausa. No stop, no, ponle pausa. O sea, la película va a seguir. Lo no resuelto se tiene que resolver. ¿Sí? Pero no en este momento. ¿Entendemos? No Sí, se trata de dejar las cosas incompletas y ponerle stop como si no hubiera pasado. No, claro que ha pasado. Claro, no, que el vaso se ha roto, claro que yo no puedo actuar como que no se hubiera roto el vaso, que se ha roto el vaso y se ha hecho añicos. ¿Sí? Le voy a poner pausa. De hecho, el otro, ¿cuándo fue? Ayer o antes de eso, me rompió a mí un vaso.
metiéndolo en el armario del, pum, se cayó, se rompió y bueno, pues uno reacciona, pues dice, a ver, pausa. Y yo me dije, tienes dos caminos, Paco. O te enfadas porque eres un inútil y tienes que tener más cuidado. O coges la escoba y el recogedor. Porque de todas maneras lo vas a tener que hacer. Si lo vas a tener que hacer de todas maneras, contra antes lo hagas mejor. Porque que eres un inútil ya lo sabes. Si eso no hace falta que te lo diga nadie, ¿no? Y entonces al final terminas riéndote. Pues si ya se cayó el vaso, ya se rompió, ¿verdad? Y entonces lo bonito de todo esto es que si le pones sentido del humor, te castigas menos, porque tenemos también una tendencia a castigarnos demasiado, o sea, nos castigamos con mucha frecuencia, ¿eh? Y terminamos creyéndonos que no valemos nada, terminamos creyéndonos como yo decía que soy un inútil, que no sé qué, ¿eh? Entonces yo me acuerdo de, mira, mis referentes, y en Carni me va a entender perfectamente, pues mis referentes son Cruz y Raya, porque Cruz y Raya son manchegos, son dos humoristas muy buenos de España. Entonces yo pienso en Cruz y Raya y se me van los males, martes y 13, pues se me van los males. Y pienso en Carni y la empanadilla y se te pasa el susto rápido. Entonces hay que buscar ese tipo de anclajes, esos se llaman anclajes, ¿sí? Que te ayudan a ponerle pausa, ¿sí? Y eso sí es trabajo de uno, o sea, eso es trabajo. Hombre, te puede ayudar un terapeuta, te puede ayudar un psicólogo, por supuesto, te puede orientar en ese camino. Obviamente, si no, esto no tendría ningún sentido. Pero eso ya es parte de mí, ¿sí? ¿Qué referentes busco? ¿Qué manera me acuerdo de que tengo que ponerle pausa, de que no tengo que reaccionar, pero sí me puedo resistir? Que resistir no es reprimir, que es diferente, aquí lo estamos viendo, que el reprimir sí es malo, el resistir no, ¿sí? Y ahí viene la canción de resistir erguido frente a todo, o sea, resiste, hay momentos en los que hay que, pues como ahora con la pandemia, pues no tenemos más de otra que resistir hasta que esto pase, hasta que nos hagamos, hasta que el bicho se muera de repente, hasta que venga pues yo qué sé yo, no lo sé, pero hay momentos en que tenemos que resistir, aunque duela, aunque canse, aunque estamos en un momento de resistencia. ¿Eh? Sobrellevar versus resistencia. Cuando nos resistimos al impulso de reaccionar y por lo tanto creamos un espacio para que la luz entre en nuestro ser, esta energía espiritual se transforma y purifica nuestra conciencia. Entonces, no reacciono, me resisto al acto, al impulso de reaccionar. Entonces, solo el hecho de ponerle pausa está abriendo un espacio que la luz entre a mi ser, ¿sí? Entonces, la cuestión es, contra más pausa le pongas, cuanto más actos de pausa le pongas en el día, más espacio de luz estás permitiendo que entre en ti, ¿sí? Saber que estamos transformándonos de reactivos a proactivos generará luz. En la dimensión de la luz, la negatividad no tiene lugar. Al resistir nuestro impulso de reaccionar, podemos arrancar de raíz, limpiar y erradicar la ansiedad de nuestra experiencia. La transformación espiritual implica involucrarse en la vida, confrontar nuestro caos y nuestras reacciones a él. Entonces, ¿quieres una manera de arrancar de raíz, limpiar y erradicar la ansiedad de tu propia experiencia? Ponle pausa. Resiste el impulso de reaccionar. Una pregunta, Paco. Dime, Carlos. Porque, bueno, estamos hablando del mismo tema. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo soy una olla express. Porque yo trago, pero en el momento de explotar, sálvase quien pueda. Porque salpica a todos los que tengo que salpicar. Hay momentos también que
intento poner el pausa con quien tú ya sabes Ujú. para intentar de calmar, porque si no soy como tú sabes, soy una olla express. ¿Qué pasa? Que aunque yo intento poner el pausa y me vaya, vuelva, recapacite y digo, bueno, lo voy a tratar así. Si la otra persona, yo sé que ya no depende de mí, ya depende de la otra persona, pero si hace que vuelva a explotar, ¿cómo lo puedo hacer? Porque yo sé que yo estoy tratándome de mí y esa persona se tiene que tratar él. Pero bueno, en esta situación, tú ya sabes que Antoñito es como es, ¿no? Entonces, si yo intento, aunque Es yo le otra ponga olla a pausa, presión. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se juntan dos ollas a presión, ¿sí? Porque Antoñito es lo mismo. ¿Qué pasa? Que como los dos sois ollas a presión y sois igualitos, porque sois igualitos, ¿sí? Al final, acuérdate que quien se enoja pierde siempre. Entonces, mientras tú te ocupes de tu proceso, digamos, de resistencia, te preocupes de tu pause, de tu pause, de tu pause, eso también va a hacer que el otro también le pause de vez en cuando. O sea, no sé si me explico. ¿Sí? sí. Porque digo, en tu caso en concreto, que los dos sois iguales. Entonces, cuando juntas el hambre con las ganas de comer, pues claro, ahí eso explota y arde Troya. Y lo que tú sabes no lo sabe él. Toda la formación que tú tienes, pues Antoñito no la tiene. ¿Mm? Vale. Entonces ahí sí que es como ahí sí que una carrera de resistencia, es decir, tú vas a ¿Qué me tener que cuesta? estar... ¿Ah? Me cuesta la vida. Que no tengo problema con nadie, nada más que con él. Es que con todo lo suelo sobrellevar y todo lo suelo pausar o arreglo, solucionar, pero con él no puedo. Es que es increíble. Es que no sé. Y es que estamos hablando de este tema y solamente lo tengo en mente a él. Es que no sé cómo, ¿sabe? Cómo trabajarlo ya, porque por mucho que intento de hablar pausada y me llaman del instituto y me ponen, uff, la cabeza así cuando él viene, intento de, lo voy a suavizar. Empiezo por debajo, no le meto voces, no le hablo en voz alta, no le regaño, pero siempre se lo digo. Pero claro, es una olla express, ¡guau! ¿Sabes, no? Bueno, te puedes imaginar cómo es. Entonces ya llega un momento que Aquí lo digo, curioso, fíjate, Encarni, digo, para que nos sirva a todos, aquí lo curioso es que tú ya sabes lo que va a pasar. Tú ya sabes cómo él va a explotar. Tú ya sabes que, y aún así sabiéndolos, como digo, a mí me sorprende que a ti te sorprenda todavía. ¿Sí? Entonces digo, esto puede ser un poco más no, vamos, profundo. Dime. no me sorprende su reacción, porque lo sé que en el momento que nada más le diga necesito hablar contigo, ya va a venir con las espadas afuera, a ver dónde te voy a dar para matarte. Pero claro, aunque yo intente de hablarlo pausado y aunque yo sepa que él va a reaccionar así, en todos los momentos tampoco, hay momentos que él se da su brazo a torcer y empieza a explicarme a su manera la situación y yo intento de comprenderlo, intento decir, bueno, mira, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, ¿no? Intento de hacer una balanza con él. Pero claro, estamos hablando de este tema y es que solamente me viene en él. Porque por mucho que yo intento trabajarlo, en ocasiones, la mayoría de las veces no, digamos que perdemos los dos, porque tanto él pierde porque yo pierdo, ¿sabes? No es una vez tú y otra vez yo. La mayoría de las veces perdemos los dos, porque explotamos y da el portazo, se va y ya se queda ahí. Que lo mismo es mi situación, que no quiero molestar a mis compañeros porque a lo mejor no tienen la misma situación que yo. No, pero Pero al bueno, ya final que estamos al final conectados, estamos hablando casi de lo mismo en el sentido de que alguna vez tú le has dicho cómo podemos solucionar esto o cómo solucionarías esto. sí se lo he dicho.
y le he llegado a explicar hasta dónde puede llegar su situación en el caso de que no cambie, no cambie, sino que no tome las medidas necesarias para hacer lo que tiene que hacer correctamente. Correctamente para, porque no es plan de que esté en fiscalía, ni que esté en juzgado, ni que esté por denuncias del instituto, ¿entiendes? Entonces, hacerlo entender de ver las cosas, y la psicóloga está igual. La psicóloga está con él explicándole lo que es la ira, lo que es la rabia, lo que es, ¿sabe? Pero no sé, es que no sé, Antonito, por dónde sale, no lo sé. Bueno. Que yo comprende que puede ser rebelde, que la edad que tiene, todo lo que quieras, pero hay situaciones que se nos va. Bueno, hay motivos de luz, digamos, tienes a través de él, porque si él, digamos, viéndolo desde este punto de vista, te da la oportunidad de vivir ese libre albedrío, de vivir todo esto que estamos viendo, que él puede ser esa oscuridad que te puede traer mucha luz y que al final, yo insisto, no sé cómo, porque tendríamos que indagar más y lo hemos intentado y lo hemos, pero bueno, todavía hay cosas que no hemos hecho, como ver qué relación mantenían ustedes en otras vidas, si es que existen, hacer un reinicio de código, ver, ¿no? Porque a veces ese tipo de relaciones en donde son muy iguales y yo sé que los dos se aman mucho, que a veces es eso, esa es la ironía, de que, claro, somos tan iguales que nos amamos tanto que de la misma manera llegamos a odiarnos en algún momento, ¿sí? Y es una lucha de poder ahí bastante interesante e importante. Pero sigamos en el proceso de cambiar la manera de verlo a él. ¿Cómo? No tengo ni idea, ahora no sabría cómo decirte, pero el camino es, si yo quiero que el otro cambie, yo tengo que empezar a cambiar la manera de ver al otro, la manera de ver al otro. Yo sé que tú has sido cómplice siempre y siempre has luchado y has dado la cara por tu hijo, pero llega un momento en que hay madres que a veces dice tanto amor que tal vez tendrá que ahí sí que dejar que las cosas sigan su cauce, porque si no el otro no va a aprender realmente las consecuencias hasta que las vive en carne propia. Y eso también es amor, ¿sí? Obviamente eso no lo van a entender en ese momento, porque entonces qué mala madre, que no sé qué, porque si no al final tú te conviertes en cómplice. ¿Sí? Pero bueno. Vale. Bueno, pues no sé si alguien más tiene algo que compartir. Hasta aquí ha llegado esta clase de hoy. La semana que viene no, la siguiente estaremos viendo. Aquí tengo yo mi calendario, si no estoy mal es el 24. El 24 de noviembre tendremos ya la siguiente clase con el noveno principio. Pues no sé, cuéntenme, ¿qué les ha parecido? ¿Encarni ya habló? Las demás, cuéntenme, ¿qué les pareció la clase de hoy? Me quedo con lo último que estaba diciendo nuestra compañera de los hijos, ¿no? O mencionaste algo de los hijos, que a veces como mamás damos todo por los hijos, pero que también tenemos que dejar crecer a nuestros hijos, porque les damos todo, que nada les cuesta. Entonces, como nada les cuesta, no saben valorar nada. Yo cuando crecí, me costaron muchas cosas. Y ahí aprendí que todo que uno trabaja es lo que más valora uno. Es con lo que me quedo. Qué bonito, gracias. Así es, Irma. Los que nos despegamos de casa a cierta edad, digamos, y no quisimos quedarnos así que en el núcleo familiar, y yo también hablo por mí, yo salí de mi casa a los 19 años y me cambié de país, imaginaros.
no me cambié de ciudad, me cambié de país, ¿no? Y gracias a eso yo tengo algo que mi hermano siempre me dice. Mi hermano, por ejemplo, siempre, yo sé que mi hermana está muy orgulloso de mí, pero nunca me lo ha dicho. Nunca me... ya de grande sí me lo dijo una vez. Y mi madre igual, porque mi madre, según yo, y según yo hasta la fecha digo que mi madre todavía no me ha perdonado que hace 21 años yo me fui de mi casa. Pero lo chistoso es que sabía dónde me iba, o sea, no me fugué ni nada por el estilo. Pero luego yo iba y sí me daba cuenta que mi madre presumía mucho a su hijo, el que se había ido a Guatemala. Pero delante mía nunca me lo demostró, fíjense. ¿Sí? Nunca lo demostró. Cara a los demás, sí, muy orgullosa. Y con mi hermano pasa lo mismo. Mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo lo que más admiro de ti es que lo poco que tienes, porque tampoco es que tenga grandes cosas, pero lo poco que tienes es tuyo y lo has conseguido tú. ¿Sí? Y como dice Irma, o sea, eso es lo que valora, es lo que le pasa en Cami, porque en Cami, pues obviamente es de una familia trabajadora y se parte el lomo las 24 horas por sacar adelante a su familia. Y claro, hay ciertas cosas que uno dice, pero es lo que yo decía antes, hasta que uno no lo vive, no lo entiende. Sí, o sea, mi madre me puede explicar miles de cosas, pero o sea, si yo no las vivo, no las entiendo. Y yo como hijo, y más a la edad de Antoñito, pues es que entender ciertas cosas es imposible. Ya cuando uno es grande, yo tengo 42 años y hasta todavía, y no sé si les pasa a vosotras, pero hasta todavía yo sigo entendiendo cosas que me decía mi papá, cosas que me decía mi madre. Ahora entiendo por qué me las decía, ahora tal, ahora, y hasta ahora, después de muchos años, es que me están sirviendo, porque cuando me las dijeron no me sirvieron de nada más que para enfadarme, para enojarme, para lo que tú quieras, ¿no? Por eso yo digo, nada cae en saco roto, ¿sí? Mi relación con mi papá era muy tóxica, mi padre era alcohólico, y mi relación con mi padre no era nada buena, pero tengo que reconocer que lo que en algunos momentos él me decía, pues ahora me está sirviendo, ¿sí? Y en aquel momento, pues no, pues lo veías de otra manera. Pero por eso digo, no hay que juzgarnos, no hay que culparnos, decir, pues es que es el proceso, hay gente que entiende antes, gente que entiende después, y bueno, desgraciadamente en muchas ocasiones volvemos a cometer los errores que cometieron con nosotros, los volvemos a cometer con nuestros hijos, inconscientemente, porque también yo lo veo normal, y pues claro, pues es que la escuela viene de la casa, y si a mí me enseñaron eso, pues eso es lo que yo estoy enseñando, no puedo enseñar otra cosa, ¿sí? Al no ser que haya un proceso de transformación, y entonces ahí tiene sentido el poder estar en una clase como esta, aquí tiene sentido el tomar terapia, aquí tiene sentido, empiezan a tener sentido, pero mi hermano, por ejemplo, que no cree absolutamente en nada de esto, y yo se lo he dicho, digo, aquí estoy hablando, no de más, estoy compartiéndoles para que vean que yo soy de la misma pasta que vosotros, mi hermano, yo se lo he dicho, o sea, mi hermano está repitiendo el mismo patrón que mi padre. Mi padre nos gritaba, imagínense quién le grita a sus hijos, pero a voces, ¿eh? Yo la última vez le dije, a ver, Manuel, es que no hay otra manera de decir las cosas que tenga que ser a voces y a gritos. Pues si es lo que vivió en mi casa, ¿qué le puedo yo exigir a mi hermano? Si así es como mi padre nos educó, pues así es como él está educado. Entonces se repite el patrón, y eso que mi hermano no es tonto, mi hermano tiene estudios. ¿Mm? Ahora, el nivel de conciencia, digamos, que yo tengo, no porque yo sea más que él, sino de ver las cosas diferente. Pues cuando yo hablo con él, le digo, a ver, esto y esto y esto, pues claro, se defiende. Pero otro digo, pues es que es normal, ¿qué voy yo a enfadar con mi hermano? Ahora, sí le advertí, le dije, el día que yo vea que mis sobrinos le tienen miedo a su padre, ese día sí te doy un alto. Le dije, te felicito porque yo no veo que ninguno de mis sobrinos, que tengo 4, te tienen miedo. Porque yo y él vivimos con miedo a mi papá. Entonces le dije, que le quieres dar voces, da las voces que quieras, porque bueno, pues no se puede, no, de donde no hay, no se puede sacar, por mucho que escarbes.
Dije, pero el día que yo vea que mis sobrinos le tienen miedo a su padre, ese día sí vamos a tener un encuentro. Porque no, yo viví con miedo, él vivió con miedo y sé lo que es eso. Pues por otro lado reconozco, digo, yo no sé cómo le haces, porque mis sobrinos adoran a su padre, lo adoran, la verdad. Pero claro, o sea, pues repite el mismo patrón, solo que gracias a Dios mi hermano no es alcohólico. En eso no repito el patrón, pero en las formas, bueno. ¿Alguien más? Yo espero que esto no lo vea mi madre, que no se meta a ver esto mi madre, porque bueno, así, ¿tú qué estás hablando de la familia? La Josefa. La Josefa, esto la Josefa y bueno. Ay, Y les voy a contar algo más, aprovechando que no está la Josefa. Es algo tan pequeño, pero fijaros que mi hermano y yo nos llevamos 15 meses. Es muy poquita la diferencia de edad que tenemos. Y yo me tuve que esperar un año a hacer la primera comunión, porque yo soy el mayor, para que mi hermano y yo hiciéramos la primera comunión juntos. Y eso bajo una perspectiva de familia, bajo una perspectiva de mi madre, familia obrera, clase media, familia de pastores de ovejas. Pues en vez de hacer 2 primeras comuniones, pues hacíamos una y se ahorra uno un dinero. Entonces, eso lo entiendo hoy, lo entiendo hoy. Pero hace poco hablaba yo con mi madre de este episodio y mi madre me dijo, ay, hijo, yo nunca me imaginé que te podía haber afectado tanto el haber esperado a tu hermano un año para hacer la primera comunión. Y yo le dije, sí, porque yo no la hice con mis amigos, yo la hice con los amigos de mi hermano. Mi hermano feliz porque la hacía con los de su grupo, pero yo no la hacía con los de mi grupo. Los de mi grupo la hicieron un año anterior. Y ese detalle tan chiquito, ¿sí? A mí me afectó. Y después de muchos años, con 42 años, se lo digo yo a mi madre. Imagínate cómo es la vida. Entonces, claro, mi madre me dice, es que si yo hubiera sabido que eso te hubiera afectado tanto, que no sé qué, que pero claro, mi otra mente dice, pues es normal, o sea, mi familia nunca ha sido para hacer 2 fiestas. Y los cumpleaños, pues sí, cada quien hacía su cumpleaños, pero si pudiéramos haber celebrado el mismo día el cumpleaños, lo hubiéramos hecho. Pero bueno, pues eran también otros tiempos y otras cosas. Pero esas cosas quedan. En un hijo, yo tendría que 10 años, cuando no sé qué edad se hace la primera comunión, 9, 10 años. ¿Ya? Entonces, de 9, 10 años a los 42, que yo se lo exteriorizo a mi madre, pues eso es algo que uno lo llevaba ahí. Ya no lo llevo porque ya lo hablé con mi madre. Pero para mi madre, eso para ella es una tontería. Anda ya. ¿Cómo que? Sí. Bueno. Pero bueno. ¿Algo más? la vida. La vida, claro. Nada, yo me voy a despedir de vosotros, Y nosotros también. que van a dar las 4 de la mañana casi. Bueno, Encarni. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.